Ok, entonces voy a avanzar un poquito de materia y después van a enviarme su trabajo, jóvenes que han estado mm, haciendo el fin de semana. Voy a compartir pantalla, esperen un minutito. Pues PowerPoint, avísenme por favor. Ahora se ve, ingeniero. Ok, gracias. Entonces vamos a comenzar un subtítulo del capítulo 2 que está referido a la fuerza de flotación, o también le llaman el empuje hidrostático. Es la fuerza que el agua produce cuando un cuerpo está sumergido dentro de ella. Y no solamente el agua, sino puede ser cualquier otro fluido, inclusive el aire, por supuesto. Entonces, para esto vamos a demostrar que esta fuerza, la fuerza de flotación, solamente tiene dirección vertical, no tiene componente horizontal. Y así se los planteo. Imagínense un cuerpo de forma cualquiera, como este que está aquí, sumergido en el agua. Y está ahí en flotación. Y este cuerpo, como está en reposo relativo, podemos aplicarle todos los principios del capítulo 2 que estamos viendo ahora. Y para esto vamos a trazar dos horizontales. Miren, esta donde estoy colocando la manito y otra acá. Y va a ser un prisma. Es un segmento horizontal del cuerpo sumergido. La condición es que sea horizontal. Podríamos elegir una otra ubicación y podríamos trazar también otro prisma horizontal. Y como está sumergido en él, podemos también, y nos damos cuenta de que en la parte superior va a haber presiones. Unas presiones que van a tener pequeña magnitud frente a las presiones que vamos a tener en la parte inferior. Miren, en la parte de abajo tenemos flechitas más grandes comparadas con las de arriba, porque pues la presión hidrostática, recuerden, es función del gamma, pero también a la profundidad. Cuanto más profundo está, más presión. Entonces, en la parte inferior, este cuerpo estará sufriendo una fuerza mayor que en la parte superior. Y luego, sobre este prisma horizontal, vamos a hacer algunas consideraciones. Vamos a decir que perpendicular a las superficies, miren, acá hay dos superficies del prisma que tienen orientación cualquiera. Alfa sub 1, por ejemplo, a la izquierda y alfa sub 2 a la derecha. Alfa sub 1 y alfa sub 2 son las fuerzas, perdón, son las inclinaciones con respecto a la horizontal de las fuerzas resultantes R sub 1 y R sub 2 a la izquierda y a la derecha, respectivamente. Entonces, como la forma es arbitraria del cuerpo, los ángulos alfa sub 1 y alfa sub 2 también van a ser a capricho. Y luego nosotros nos vamos a plantear el equilibrio de fuerzas. Bien, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en dirección horizontal. Y las dos fuerzas son R sub 1, si digamos yendo de izquierda a derecha consideramos positivo, miren, R sub 1 va a ir de izquierda a derecha con signo contrario al de la izquierda. R sub 2 va a tener dirección opuesta. Pero la sumatoria se extiende sobre la horizontal, entonces necesitamos efectuar una descomposición vectorial de la fuerza en su proyección horizontal y vamos a tener la proyección vertical también. Entonces decimos ellas, como están yendo en sentidos contrarios, van a tener también signos opuestos. Aquí en esta figurita de la izquierda hemos hecho justamente ese triángulo del que les hablaba. Una componente vertical, R sub 1B, y la componente horizontal, R sub 1H. Las dos van a conformar la R sub 1, ustedes aquí ven. Y semejante análisis podemos efectuar a la derecha, solo que la única diferencia que va a haber entre ellas va a ser las inclinaciones alfa sub 1 y alfa sub 2. Y podemos definir, en este triángulo definimos coseno. Coseno de alfa sub 1 será el cateto adyacente, sobre la hipotenusa que está en azul. Así como acá.
Y luego podemos despejar la componente horizontal. El diferencial de esa fuerza en dirección horizontal va a ser esa misma fuerza, solo que multiplicada por el coseno del ángulo alfa sub 1. A la par, a la derecha, vamos a encontrar también una expresión de similar estructura, solamente que los subíndices serán 2, 2, 2 en vez de 1. Y luego este resultado lo reemplazamos aquí en la ecuación de arriba, en la propuesta de que las fuerzas deben estar en equilibrio. Y ahora miraremos cuánto valen esas fuerzas. Desde siempre ya sabemos la ley de la hidrostática, que la fuerza va a ser la multiplicación de la presión por el área sobre la que ella está actuando, para la izquierda y para la derecha. La presión, ya dijimos, es el peso unitario del fluido multiplicado por la profundidad al centro de gravedad del lado 1, a la izquierda, y 2 para el lado de la derecha. Entonces ahora combinamos todo, en lugar de presión sub 1, reemplazamos lo alcanzado. Miren acá, la resultante sub 1 va a ser multiplicación del peso unitario por la profundidad a la cual el centro de gravedad de esta figura, este que está inclinado acá, existe. Y lo propio para el lado de la derecha. La fuerza resultante sobre el elemento diferencial será la multiplicación del peso unitario por la profundidad a la cual está el centro de gravedad, está. Y reemplazamos en ella. Y cuando así lo hacemos, vamos a tener todo este desarrollo. En lugar de diferencial de R1, reemplazamos toda esta expresión. Y en la fuerza sub 2, reemplazamos la respectiva. Y vamos a tener, miren, factor común va a ser gamma, las profundidades a los centros de gravedad de las áreas proyectadas, el diferencial de área sobre cada uno de los que está actuando y el coseno de alfa sub 1. Lo que pareciera un poquitín problemático sería esta multiplicación diferencial de A sub 1, que es la inclinada, esta, multiplicada por el coseno de alfa sub 1. Es la que nos manda. Y veremos un poquito de geometría para darle el significado. Aquí como está, miren, aquí está. Diferencial de A sub 1 es esta inclinada. A ella está actuando perpendicularmente la fuerza resultante de sub 1. Al otro lado, de igual manera, la inclinada es diferencial de A sub 2, perpendicular la fuerza. Y en este triángulo podemos también otra vez definir el coseno de alfa sub 1. Miren, perpendicular a esta línea segmentada horizontal le queda la vertical. Y perpendicular al azul le queda la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno alfa sub 1, el ángulo alfa sub 1 se repite aquí. Y decimos, coseno de alfa sub 1 va a ser el cateto adyacente, esta vertical es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Y a esta vertical le voy a llamar diferencial de área, así solita. Tal vez pudimos haberle puesto diferencial de A sub Y o A sub Z para decir la vertical. Definimos. Lo propio definimos para el otro lado. Coseno de alfa sub 2 va a ser esa vertical diferencial de área sobre la hipotenusa. Y podemos despejar. Miren, diferencial de A sub 1 es diferencial de A sobre el coseno de alfa sub 1, a la par que este otro. Y ahora, diferencial de A sub 1 por coseno de alfa sub 1, vemos que es diferencial de área. Todo este conjunto es el diferencial de área, este de A que está aquí. Y lo mismo al otro lado. Todo ese conjunto es diferencial de área. De manera que estos dos podrían ser factorizados, como aquí están viendo ustedes así. Entonces, son términos comunes a la igualdad. ¿Miren? Pueden ser factorizados.
Entonces, la sumatoria es igual a esta expresión e igual a 0 por la condición que nos hemos planteado aquí arriba, de que el sistema debe estar en equilibrio. Y quedamos como la diferencia entre las dos etas que nos marca la profundidad al centro de gravedad de las áreas proyectadas contra la vertical. Y si me permiten, voy a volver a subir para marcar esto. El centro de gravedad del área inclinada proyectada sobre la vertical, es el diferencial de área, va a coincidir en el lado de la izquierda con el lado de la derecha. Eta sub 1 sub g, eta sub 2 sub g van a tener el mismo valor, porque se trata de un prisma horizontal. Esa es la condición, porque es un prisma horizontal y sus proyecciones verticales son exactamente las mismas. Por lo tanto, las dos profundidades coinciden, así como aquí les estoy colocando. Por lo tanto, si esto es así, se concluye que las fuerzas horizontales que están actuando debido a la presión hidrostática del cuerpo sumergido, no se olviden, el líquido está en reposo, se anulan mutuamente. Una va en dirección opuesta a la otra. Y si eso lo extendemos haciendo girar el cuerpo en todas direcciones, vamos a comprobar que no va a haber resultante horizontal. ¿Qué ocurriría si no fuese cierto esto que aquí acabamos de encontrar? Querría decir que si en el agua, en reposo, en un estanque, en un bañador, lo que sea, y ustedes sumergen un cuerpo, ese cuerpo se estaría moviendo en alguna dirección. Pero eso no ocurre. Entonces, queda confirmada esta demostración que aquí estamos efectuando, jóvenes. Las componentes horizontales de la fuerza de presión actuando contra un cuerpo sumergido en un líquido en reposo se anulan mutuamente. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Alguien que quizás quiera decir algo? Ariel Laime, ¿está entendido? Cuando sumergimos un cuerpo en un líquido en reposo, piensa en un barco, de papel, alguna cosa de ellas, el líquido está en reposo, las componentes horizontales de la presión hidrostática se anulan mutuamente en todas direcciones. Si eso no fuera así, querría decir que en un líquido en reposo, el objeto se estaría moviendo en alguna dirección, cosa que evidentemente no ocurre. Entonces, eso queda demostrado. Nos toca averiguar la componente vertical. Y para la componente vertical vamos a usar una treta, un truco. Vamos a suponer que el cuerpo, miren, como este, de forma cualquiera, está sumergido ahí en el agua, vamos a hacer que un plano vertical, una línea si quieren, un plano puede ser, una línea vertical, la comenzamos a acercar desde la izquierda. Nos acercamos verticalmente y el primer punto de contacto que tengamos del plano con el cuerpo le marcamos con un puntito así como este amarillo. Luego, desde el lado de la derecha y hacia la izquierda nos movemos con el plano vertical. Y en el instante en que toque al cuerpo, marcamos también con un punto. Y luego, desde atrás, un plano vertical, acercamos al cuerpo y en el punto en que tome contacto con el cuerpo, otro puntito. Y así, en todas direcciones. Y cuando lo hagamos en todas direcciones, vamos a conseguir una línea segmentada como la azul. Esta línea segmentada, así como la Tierra, va a dividir en dos hemisferios, un hemisferio superior y un hemisferio inferior. Va a ser como la línea ecuatorial. Esta línea celeste segmentada que aquí he puesto es la línea ecuatorial, es la línea más externa al cuerpo. Ningún punto de arriba puede estar, a ver, lo diré de otra forma. No hay punto más exterior que a esta línea ecuatorial. Es la extrema. Esta línea divide en dos partes al cuerpo.
Y ahora intentaremos calcular la fuerza resultante sobre y debajo de la tal línea ecuatorial. ¿Bien? Entonces vamos a hacer. Entonces, desde la parte inferior, miren, nosotros a este cono o a cualquier cuerpo en particular, hacemos un recorte por la línea ecuatorial, por esta línea de mayor circunferencia. La dividimos en dos partes y vamos a calcular la fuerza resultante debido a la presión del agua estanca desde abajo hacia arriba, es decir, la fuerza resultante sobre esta superficie en rojo. A ella le vamos a llamar la resultante inferior. Y desde arriba, porque hay agua encima de esta superficie, de este hemisferio superior, va a haber una presión. Entonces nosotros vamos a combinar ambas por el principio de superposición y vamos a obtener la diferencia entre ambas fuerzas, la diferencia entre la resultante inferior y la resultante superior. Vamos. ¿Cómo calculamos? La componente vertical de la fuerza resultante, saben bien ustedes ya de este capítulo, que es igual al volumen de líquido que le queda por encima. Es decir, sobre esta superficie roja que ustedes están viendo, extiendo desde su pared hasta la superficie de agua. Esta es una columna de agua. Entonces, contra esa superficie que está pintada en rojo, está actuando esa fuerza resultante. Es la presión. Es el volumen de agua desde la superficie hasta el fondo. Tal cual, miren, aquí lo dice. Es eta la profundidad, desde acá arriba hasta allá, multiplicada por el área. Y esta integral es una integral de volumen. Multiplicada por el peso unitario del fluido, nos da la resultante. En otras palabras, es el peso del volumen de fluido que queda por encima de esa superficie roja. Aquí lo dice, la resultante es el peso del agua hasta la superficie. El mismo análisis, el mismo razonamiento lo podemos hacer para la parte superior. La resultante de la fuerza de presión contra el hemisferio superior será la presión por el diferencial de área, pero solamente sobre la parte roja. Reemplazamos lo que saben ustedes. ¿Okay? Y al final obtenemos el valor de la fuerza resultante. Otra vez, es el volumen exterior que queda, miren, encima del hemisferio superior y se extiende hasta la superficie de agua. Aquí está. El resultante superior es el volumen aquel, todo el volumen que queda por encima de la cáscara roja. Y ahora, como dijimos, calculemos la diferencia. La diferencia entre la fuerza resultante inferior menos la superior. Así como está. Resultante inferior menos la superior. Es común el peso unitario y nos queda la diferencia entre ambas. Y esa diferencia de volúmenes, por si ustedes miran bien, no es otra que sino el volumen del cuerpo. Entonces, al final, nosotros podemos decir la resultante, la fuerza resultante, que tiene solamente dirección vertical, es el peso unitario multiplicado, el peso unitario del fluido multiplicado por el volumen del cuerpo. A esta R formalmente le llaman la fuerza de flotación, porque por ella los barcos navegan, flotan, perdón, no. En inglés les decía que viene del francés, le llaman fuerza buoyante. También en español la conocemos como la fuerza de empuje, en dirección vertical. Entonces, de aquí para adelante, el principio de Arquímedes dice eso. La fuerza que un cuerpo siente por efecto de sumergencia es igual al peso unitario multiplicado por el volumen del agua sumergida. Y esto lo tenemos así. Ok. Solamente la fuerza de empuje tiene dirección vertical. Ya han visto, no tiene componente horizontal. Siempre va de abajo hacia arriba su dirección. Comentarios jóvenes de esto.
¿Todo bien, jóvenes? Avísenme, porfa. Benito. Habilite su cámara, Benito. Benito Cruz. Pero no importa qué fluido sea, igualmente es en cualquiera, ¿no? La fuerza de empuje. Todo claro. Un poquito más fuerte, por favor, no le alcancé a escuchar. Adelante, Benito, otra vez, por favor, no alcancé a escuchar su comentario. Todo claro. ¿Sí? Ya. Entonces, Sí. haremos una síntesis. Existe una... No, bueno. Sí, existe una fuerza, aparece una fuerza cuando un cuerpo es sumergido dentro de un fluido. Es como si el fluido le rechazase, le quisiera fuera. En el caso del agua, vamos a utilizar el peso unitario del agua multiplicado por el volumen que se sumerge. Si apenas le sumergimos un poquitito, va a ser gamma del agua multiplicado por ese volumen sumergido. Pero si sumergimos más el cuerpo, entonces vamos a tener que ejercer una fuerza más grande porque nos va a oponer el agua, una fuerza también de mayor magnitud. Pero en algún caso puede superar el peso y se puede ir abajo, es decir, se puede fondear una embarcación, porque ha llegado a superar el empuje que el agua puede proporcionar. Y en esta figurita está bien. Miren, permítame que les muestre. Lo había tomado de alguna parte. Es un buzo que ha encontrado un tesoro. Y cuando está saliendo del mar, del agua, el cofre que está lleno de oro y de joyas, miren, él puede llevar con sus menguadas fuerzas el buzo, puede subir. Pero cuando comienza a emerger el cofre, nota que comienza a pesar más. Y cuando sale completamente del agua, ya no hay la ayuda del empuje del fluido. Entonces el buzo se doblega ante el peso. ¿Ya? A la izquierda. A la izquierda, el empuje tiene gamma del agua multiplicado por el volumen del cofre. En el segundo es gamma del agua multiplicado por, digamos, la mitad del volumen del cofre. En cambio, en la derecha es nada más el peso del cofre y ya no hay empuje que le ayude al buzo a sostener aquello. Aquí como a la derecha está, miren. Uno es el peso del cofre, la fuerza de flotación y la fuerza que el buzo tiene que ejercer. Entonces depende cuánto esté sumergido para que la fuerza de empuje sea mayor o menor. ¿Está claro, jóvenes? Se les voy a subir esta presentación inmediatamente al curso. Esperen un ratito, va a estar disponible. Ok, jóvenes, ya está. Esta presentación que les acabo de realizar ya está en el Classroom. Si gustaren, pueden descargarse quienes interesados estén. Comentarios, por favor. Ya, entonces, conforme como convinimos el día viernes, les voy a mandar un formulario para que den respuesta sobre el ejercicio que habíamos hecho el día viernes. Entonces, un minuto, voy a publicar en el chat y voy a poner también en el Classroom. Espérense un ratito.
Ya está en el chat, jóvenes. Está el enlace para el formulario. Dígame, señorita. En la pregunta, en la penúltima pregunta, dice de la componente B nos preguntan la distancia, ¿no? ¿A qué distancia está? Dice 4 por el radio dividido entre 3 por pi es o dividido también es la cuestión. Dividido entre pi. Todo el resultado, 4 multiplicado por r, a todo ese resultado lo divide entre 3 y a todo ese resultado lo divide entre pi. Ah, ya, ya. Está bien, gracias. ¿Ya? Ok.
Voy a compartir pantalla. El note, avíseme si es que se ve. Sí, ingeniero, se puede ver. Ok. Dice, por ejemplo, este problema lo acabo de copiar. Dice, un cubo con aristas que mide 80 milímetros está construido de hule espuma y flota en agua con 60 milímetros de su cuerpo bajo la superficie. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza que requiere para sumergirlo por completo en glicerina, la cual tiene una gravedad específica de 1.6 veces la del agua. Ya, entonces, este es el esquema. Dice que cuando lo sumergimos en agua, así como está aquí a la izquierda, el tal cubo se hunde 60 milímetros y alcanza el equilibrio. Pero si acaso el fluido luego fuera glicerina, ¿cuánta fuerza, esta fuerza F sub B, tendríamos que ejercer para alcanzar a sumergirlo? Entonces, eso es, jóvenes. Trabajaremos en ese problema. Entonces, quizás valga la pena que se echen una copiadita en su texto, en sus apuntes, para que tengan el enunciado. Y un croquis siempre nos ayuda. Ingeniero, repítame el enunciado, por favor. Ya, cómo no. Le haremos un poquito más grande para que sea visible.
Voy a volver a dibujar el croquis. Dicen, en el caso cuando se trataba de agua, este bloque no quedaba completamente sumergido, sino que parcialmente sumergido lo estaba. Así. Y diremos que delta sea esa dimensión y esta otra que sea L. Así. Pues aquí te voy a conectar. Entonces, desde acá hasta aquí, diremos que delta sea esta magnitud y L el lado del cubo. Y conforme la figura nos señala, nos dice hay un peso que está actuando. Es el resultado de la multiplicación del peso unitario del fluido, digo del cubo, quizás ahí, W, y la fuerza de empuje le pondremos en celeste. Están ahí. Por si acaso, creo que no les dije, la fuerza de empuje o la fuerza de flotación actúa en el centro de gravedad del volumen desalojado. La fuerza de empuje actúa en el centro de gravedad del volumen desalojado. Entonces, eso lo representaré aquí. Miren esta línea y esa otra se intersectan allí. Esta mi E, entonces está un poquito chueca. Entonces, esta fuerza E de empuje actúa en el centro de gravedad del volumen desalojado, y es desde la superficie de agua hasta el fondo. Mientras que W, si es un cuerpo homogéneo, ha de actuar en el centro de gravedad de la figura. Un poquito más oscuro, esta. Esta W va a estar
Se me cortó mi cursor. Ahí tiene que ser la tómbola. Anotaremos también el punto donde actúa que es el centro de gravedad del líquido respuesta. Y también vamos a añadir, por otra parte, W y E son colineales. Saray Raquel Brañez, ¿qué quiere decir colineales? Perdón, ingeniero. ¿Qué quiere decir que son fuerzas colineales? Que comparten una misma línea recta. No sé si mi concepto está bien, pero sí entiendo. No sé cómo explicarlo. Muy bien dicho. Las dos fuerzas yacen o se pueden desplazar sobre la misma línea. Muy bien. Entonces, W y E, sí, W y E son dos fuerzas colineales, pero que en este caso tienen sentidos contrarios. ¿No ven? Vamos a notar eso, pero de sentidos opuestos. Sentido opuesto. Entonces W y E actúan sobre la misma línea, por eso está en equilibrio. Como está en equilibrio, como el sistema está en equilibrio, no vamos a decir W que ser igual a E. Eso es lo que nos dice. A ver, permítanme, voy a hacer un ratito. De hule y espuma flota en agua con tarará. Ya está flotando. W es el peso del hule. W es el peso de que un cubo de arista está constituido de hule espuma. Le vamos a poner aquí hule. Por el volumen del cubo. Así, ese es el peso. Es el peso unitario del hule multiplicado por el volumen de espuma que tiene. Y esto ha de ser cama del hule, le vamos a poner así, multiplicado, digamos, por el lado L, y como es un cubo, pues al cubo.
Entonces ese tenemos como el peso de aquello. Y ahora calculemos el empuje. Es el peso unitario del agua, porque está sumergido en agua. No importa si es madera, es hierro, lo que sea, lo que sumergimos, pero lo que interesa es el agua esta vez. Multiplicado por el volumen sumergido. El gamma del agua, pues no hay mucho lío. El volumen sumergido esta vez nos interesa. Ahora voy a subir un minuto con color rojito. El volumen sumergido parece que es este. Y luego las paredes verticales. Espero que me haya quedado bien. Así. Abajo, pues es un cubo, tiene dimensión L y tiene también en la otra dirección L. Esta es la planta del cubo. Pero la cantidad que se sumerge no es precisamente L, es apenas delta. Por lo tanto, el volumen sumergido sería L por delta. Es decir, delta L cuadrado. Si eso es cierto, entonces el empuje sería el peso unitario del agua por delta por L cuadrado. Y dice las dos fuerzas deben estar en equilibrio, es decir, está flotando en agua aquel elemento. Como está en equilibrio, W dijimos es igual a R. Por lo tanto, hemos encontrado aquí gamma H L cubo. Este es gamma H por L cubo igual al gamma del agua, delta y L cuadrado. Al tiro nos damos cuenta que hay términos semejantes. Esto podría decir con esto. Y nos quedaremos con y de vuelta. El gamma de Nule podríamos deducir. Sería el gamma del agua, delta partido por L. Entonces, ese es el peso unitario del cubo de hule. Entonces, este es el
Hasta ahí quiero que me digan si vamos bien. Alguien se quedó atrás. Quizás alguien no concuerda con lo que he hecho. Y también podríamos, miren, ver como delta es menor que L, entonces gamma H va a ser menor que S del lado. Aquí me falta, no me veis de hecho, aquí me faltó escribir el agua. Ahí. Claro, por eso está flotando, si no fuera así no flotaría. ¿Recuerdan? Delta nos han dicho que es 60, me parece. 60 milímetros, mientras que todo el cuerpo tiene 80. Entonces, por ello es que está flotando. Es más ligero, más liviano que el agua. ¿Todo bien? ¿Luz clara? ¿Se entiende? Ahora, la misma situación, solo que esta vez vamos a... Vendremos por acá. Y control V. Esta vez el agua va a ser el que esté ahí. A ver, déjame mirar. Sí. Entonces delta ya no existe, sino que está completamente sumergido dentro del cuerpo. El punto donde E está actuando ya no va a ser allá, sino va a ser completamente. Voy a agrandar un ratito. Necesito restaurar todo. W y E coinciden actuando, porque es un material homogéneo, en el mismo punto. Pero nos avisan de que para que hundamos el tal bloque dentro de glicerina, ahora es glicerina, debemos ejercer una fuerza adicional. Si no, no se va a dejar. Aquí. Y aquí le vamos a colocar con glicerina una fuerza adicional. Y esta no va a ser agua, entonces le pondremos el color. Y le pondremos el mismo color de este. Esta es glicerina.
Esta vez este es glicerina. Ok, en esta condición aún el sistema está en equilibrio porque es hidrostático, son fuerzas en equilibrio. Entonces vamos a propugnar que evidentemente W más la ayuda de esta fuerza que ejercemos tiene que estar en equilibrio con el empuje. Las tres dispuestas de ese modo. W es gamma del hule, si no recuerdo mal, por L al cubo. Déjenme que confirme. Aquí está el gamma. La fuerza aquella y el empuje. Es el empuje del agua, digo el peso unitario del agua multiplicado por LQ, porque ahora está completamente sumergido. Ah, no es el agua. Escrito jóvenes, este no es el agua. Esta es la glicerina. Esta es glicerina. Por lo que la pregunta era, calcule la magnitud y dirección de la fuerza que requiere para sumergirlo completamente en glicerina. Entonces, F es la importante. Va a ser gamma menos gamma H multiplicado por L cubo. Y permítanme repito, gamma H es gamma del agua delta L. Este creo que es 1. La gravedad específica 1.26, creo que es 1.26. Gamma del agua menos es gamma del agua delta sobre L todo por L cubo. Así. De aquí entonces podemos factorizar gamma del agua y quedaríamos con 1.26, ese valor delta sobre L, gamma del agua por el cubo y esta fuera la tal fuerza. Este es el módulo de la fuerza. La dirección después es otra. Ok. Comentarios de este ejercicio.
Listo, si no hay comentarios jóvenes, entonces habíamos concluido la clase de hoy. Muchas gracias, hasta luego.